el puente o protuberancia. Él es un nervio mixto. ¿Por qué es mixto? Porque tiene fibras nerviosas sensitivas y motoras. Específicamente tiene fibras nerviosas, dos sensitivas, que son la sensitiva general, que la sensibilidad general viene dada por el gusto, temperatura, dolor, perdón, por el gusto no, por el tacto, temperatura, calor o frío y el dolor. Y la sensibilidad especial, que es lo que dice aquí sensorial, viene dada por los sentidos, que en este caso es el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Y tiene dos fibras motoras, que una es la motora eferente voluntaria, que es la que inerva los músculos de la expresión facial, y la otra es la motora visceral, que es involuntaria, que inerva la glándula lagrimal, las glándulas de la mucosa nasal y las glándulas del paladar duro y blando, las glándulas salivales. Y las glándulas salivales mayores que están en el piso de boca, que son la submandibular y la sublingual. Esos son los 4 tipos de fibra. Sensibilidad general está dada para la sensibilidad del conducto auditivo externo, del pabellón auricular, de la piel detrás del pabellón auricular y de la membrana timpánica. Su origen es en el puente, este es el nervio facial, y aquí están en más grande los 4 tipos de fibra. La amarilla es la motora eferente voluntaria, que es el facial propiamente dicho, y las otras 3 fibras, la motora parasimpática, la sensitiva general y la sensorial o sensitiva especial, esas otras 3 fibras dan el nervio intermediario de Grisberg. ¿Ok? Ellas se originan del puente. Después que salen del puente, que aquí está el puente, la motora propiamente dicha, motora eferente voluntaria, viaja sola. Y las otras 3 sí viajan en conjunto. O sea, tienen su recorrido las 3 juntas. La sensitiva especial, la motora voluntaria y la motora parasimpática. En el tallo encefálico, cada una de las fibras, que son 4, 2 sensitivas y 2 motoras, tiene un núcleo en el tallo encefálico. Si ustedes recordarán, el trigémino tenía 2 tipos de fibras, una sensibilidad general y otra motora voluntaria. Pero tenía 4 núcleos también, 3 para la sensibilidad general y una para la fibra motora. Aquí tiene 4 tipos de fibras, 2 sensitivas y 2 motoras, y tiene 4 núcleos en el tallo encefálico. La sensitiva general aferente, porque sensibilidad es aferencia, son sensaciones, está dada por el núcleo espinal del trigémino, que es todo este verde agua que recorre desde la médula espinal hasta el mesencéfalo. Todas las fibras sensitivas general tienen su núcleo en el núcleo espinal del trigémino. Tanto el trigémino como el facial, como el glosofaringeo, como esos 3 que son mixtos.
¿verdad? Que tienen fibra sensitiva general. ¿Qué va a inervar esa fibra sensitiva general? La concha auricular, o sea, el pabellón auricular, la piel por detrás de la oreja, que es la porción mastoidea del temporal, el conducto auditivo externo y la porción externa de la membrana timpánica. El otro núcleo es el núcleo solitario, que es este verde que está aquí, que es para la sensación del gusto de los 2/3 de la lengua, de los 2/3 anteriores de la lengua. Si ustedes recordarán, el trigémino también tiene una rama lingual que me le va a dar sensibilidad general, o sea, dolor, temperatura, o sea, calor y frío, y tacto. El facial le va a dar sensibilidad especial, que es el gusto. El gusto en esa misma zona que da el trigémino, y en esa zona anterior de la lengua, los gustos que se perciben son el dulce y el salado. La otra fibra es la motora voluntaria, que está dado por el núcleo motor, que es este amarillito que está aquí, en el puente, para la inervación de los músculos de la expresión facial que ustedes bastante mencionaron en el video. Y la otra fibra motora involuntaria, o sea que es un movimiento de los músculos involuntarios, está dado por el núcleo salival superior o núcleo lagrimal. Para la estimulación de la glándula lagrimal, de la glándula submandibular y sublingual para la producción de saliva, las glándulas de la mucosa nasal para la producción de moco, y para la producción de saliva en los paladares duro y blando, que son glándulas salivales menores. Esos son los 4 tipos de fibras que tiene el nervio facial. ¿Por dónde sale el nervio facial del cráneo? Recuerdan que el trigémino, la rama oftálmica, salía por la fisura oftálmica superior. La rama maxilar por el agujero redondo mayor. Y la rama mandibular por el agujero oval. Aquí sale una de las fibras por el conducto auditivo interno, otra por el agujero estilomastoideo. El conducto auditivo interno está en la cara posterior del peñasco del temporal. El foramen estilomastoideo es un agujero que está entre la mastoide y la apófisis estiloide del temporal. La fisura petrotimpánica es la unión de la escama del temporal con el peñasco. Y el agujero letroso mayor se encuentra en la cara anterosuperior del peñasco del temporal. Vamos a estudiar cada una de las fibras, de las 2 sensitivas y las 2 motoras. La sensitiva general se encuentra, forma parte del nervio intermediario. Ya les dije que viajaban juntas la sensitiva general, la sensitiva especial y la motora involuntaria. Porque la motora voluntaria viaja sola. Y esas 3 juntas se llaman nervio intermediario. O sea que esta fibra es parte del nervio intermediario
y da la sensibilidad de el conducto auditivo externo, el pabellón auricular, la membrana timpánica que está dentro del conducto auditivo externo y la piel detrás de la oreja, o sea, la piel que recubre la apófisis mastoidea del temporal. Esa misma zona también la inerva la rama mandibular del trigémino por su rama auriculotemporal. Ya van dos nervios que inervan esta zona. Penetra el cráneo por el agujero estilomastoideo, esta es la apófisis estiloide y esta es la mastoide. Allí está el agujero estilomastoideo y llega a la cara anterosuperior del peñasco donde está el ganglio del facial, que se llama geniculado. Recuerden que el ganglio del trigémino era el de Gasser. Este es el ganglio geniculado. Luego los impulsos llegan al núcleo que está en el tallo encefálico, que es el del núcleo del tracto espinal del trigémino, y pasa por el tálamo, porque el tálamo es el centro de las sensaciones. Y esto es tacto, dolor, temperatura, calor. Y llega a la corteza sensitiva del cerebro que está en el lóbulo parietal. Aquí dice que la proyección es con la contralateral, que quiere decir que si se estimula esta zona, que es el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, en la porción mastoidea del lado derecho, se estimula del lado derecho, va a llegar la señal al lado izquierdo del cerebro. Eso significa que es contralateral. Vamos con el segundo tipo de fibra, que es la sensitiva especial. La sensitiva especial son las que están en los 2/3, las papilas gustativas, el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Ellas se conectan con el nervio lingual del trigémino también y se unen en la cuerda del tímpano, que es un nervio que da dos fibras, una para el nervio facial, el lingual del facial, y otra para el lingual del trigémino. Entra al cráneo, yo digo sale del cráneo, pero como esta va desde la periferia hacia arriba, porque sensaciones, entra al cráneo por la fisura petrotimpánica, o sea, la unión de la escama del temporal con el peñasco, y llega a la cara anterosuperior del peñasco donde está el ganglio geniculado. Pasa por el núcleo que está en el tallo encefálico, que es el núcleo solitario para esta fibra, y va al tálamo porque también es sensación, que es el gusto, y llega a la corteza sensitiva, que es la del lóbulo parietal. ¿Estamos claros? Bueno, continuemos. Continuamos entonces. La otra tipo de fibra que tiene el nervio facial es la motora. Esta fibra motora va desde los centros superiores a la periferia. Esta parte motora es los movimientos voluntarios, es la motora voluntaria,
y se origina en el lóbulo frontal del cerebro. Estas se proyectan hacia abajo, llegan al núcleo motor del tallo encefálico, salen del cráneo por el conducto auditivo interno que está en la cara posterior superior del peñasco, sale por el agujero estilomastoideo. Déjenme ver si hay otra imagen. Ajá. Por el agujero estilomastoideo y me da una rama que se va hacia la parte posterior, que es la rama que inerva el nervio occipital, perdón, el músculo occipital. Me va a dar otra rama que me va a inervar el músculo estiloideo, que va desde la apófisis estiloide al hioide. El vientre posterior del digástrico, acuérdense que el digástrico tiene un vientre anterior que va desde la fosa digástrica al hueso hioide, que está en el piso de boca, y que es inervado por el nervio trigémino, por la rama motora del trigémino. Aquí, el vientre posterior del digástrico que va desde el hioide hasta la apófisis mastoide del temporal, está inervado por el nervio facial, por la rama motora voluntaria. Y el nervio auricular posterior que me inerva el músculo occipital. En el conducto auditivo interno, cuando ese nervio entra, me va a inervar se llama el nervio del estribo, y me va a inervar el músculo que mueve la cadena de huesecillos. ¿Ok? Esos huesecillos son el martillo, el yunque y el estribo, que vibran en el momento que hay un sonido intenso. Las fibras motoras que van hacia adelante pasan y perforan la parótida. Aquí está. Esta es la glándula parótida. Y se me dividen en 5 fibras. Una temporal, una cigomática, temporal, cigomática, mandibular y cervical. Esas son las 5 ramas del nervio facial motor propiamente dicho. Y esas son, les repito, la temporal, la cigomática, la bucal, la mandibular y la cervical. ¿Ok? La temporal me va a inervar el músculo frontal, el músculo occipital que está hacia atrás, el orbicular de los párpados en su parte superior, el superciliar y el músculo prócer o piramidal. ¿Ok? Esa es la rama temporal. La rama cigomática me va a inervar el músculo orbicular de los párpados en la parte inferior. La rama bucal me va a inervar el bucinador, el orbicular de la boca en su parte superior, el nasal, el músculo nasal,
Los cigomáticos menor y mayor. El elevador del ángulo de la boca y el ala de la nariz. El depresor del labio inferior y el risorio. La rama mandibular, perdón, me va a inervar el orbicular de la boca en su parte inferior, el músculo mentoniano, el depresor del ángulo de la boca, el depresor del labio inferior y risorio. La rama del cuello, que es la cervical, me va a inervar el músculo platisma. Y como dije, antes de pasar por la parótida, hay una rama que se va a la parte posterior y me inerva el músculo occipital. Bueno, ahí está un resumen bien bueno. Esta imagen representa que siempre del orbicular de los párpados inferior hacia abajo, la función motora del lado derecho está dada por el lóbulo frontal izquierdo. Es contralateral. El lado izquierdo de los músculos de la expresión facial está inervado por el lado derecho del lóbulo frontal del cerebro. Mientras que la parte superior, o sea, el orbicular de los párpados superior, en la parte superior, el prócer, el corrugador o superciliar y el músculo frontal, esos músculos están inervados o llevan su parte motora tanto en el lado contrario como en el mismo lado. Ejemplo, los del lado derecho manda su señal tanto el lóbulo frontal derecho como el frontal izquierdo. Las fibras del lado izquierdo, en la parte superior, están inervados por el lóbulo frontal, tanto derecho como izquierdo. Es el único nervio que tiene esa particularidad, porque los demás son contralaterales. Me falta la última fibra, que es la motora involuntaria parasimpática. O sea que este músculo va a hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque él es involuntario. Entonces, esa parte motora, va a ser el responsable de controlar las secreciones lagrimales de la glándula lagrimal, las secreciones salivales de las glándulas submandibular y sublingual que están en el piso de boca, secreción salival de las glándulas que están en el paladar duro y el paladar blando, el seno maxilar, el seno frontal, el seno etmoidal, las glándulas del paladar duro y el paladar blando. Esta acción con estas fibras motoras eferentes parasimpáticas están comandadas por el hipotálamo a través del núcleo salival superior que está en el puente.
integra emociones con el área olfatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo huelo una comida rica, huele bien, tu jugo gástrico, tu estómago se estimula y las glándulas salivales por el olor a comida que te huele, te dice, huele sabroso. Comienza la secreción de saliva. Esa es la integración del hipotálamo con el nervio olfatorio y la secreción de las glándulas salivales en el piso de boca. Bueno. Y la otra integración es las emociones. Las emociones, dependiendo de la emoción, vamos a estimular a través del hipotálamo la glándula lagrimal para producir lágrimas. Bueno, esto es el resumen del nervio facial. Si tienen alguna pregunta. Entonces, ¿no hay ninguna pregunta? ¿Cómo? Faltan 2 clases más y luego viene el parcial. Es presencial. Bueno, vamos a ver. Yo lo prefiero oral. Van todos los nervios. Va trigémino, facial, glosofaringio y el nervio accesorio, que es el 11, y el 12, que es el hipogloso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Ah? Secciones que están aquí. Secciones que están aquí. ¿Ninguna? Profe, yo soy de la UD, a mí me tocaba ayer, pero tuve problemas con el internet, entonces estoy entrando hoy. Profe, la O6. La 6, ¿verdad? Sí, la O. ¿Hoy tocaba qué? ¿Y a la qué más? Y a la O2, profe. Profe, esa era O5, pero ayer se me fue la luz, entonces tuve que entrar a esta. Ayer entró la de las 5. ¿Quién más? Profe, yo soy de la 5 y entré hoy. Ayer se me complicó. ¿De quién? De las 5. Sí. Yo de la D, profesor. Vamos a pasar la asistencia de la E. ¿Ok? Vamos con la E. Stephanie Alvarado. Ariana Angulo. Presente.
Nalesca Azuaje, Presente. Fátima da Silva,